buenas vistas. Hoy quería traerte a un sitio muy especial para mí, porque quiero compartir contigo algo de lo que estoy súper contenta. Y es que he estado trabajando durante todo el confinamiento en un proyecto que por fin hoy ve la luz, y es mi página web de servicio. Sí, no tenía web de servicio todavía, no tenía páginas de venta, y tú te preguntarás ¿por qué? Bueno, pues yo te lo voy a contar en este vídeo súper resumidamente. Cuando lancé mi blog en abril de 2019, pues lo hice sin lanzar lo que son las landing de servicios, ¿no? Contando un poco qué es lo que hacía y qué es lo que iba a ofrecer. Primero porque estaba trabajando todavía en la empresa en la que trabajaba, ¿no? Por cuenta ajena, y me daba como un poco de apuro, ¿no? Ofrecer servicios y estar trabajando al mismo tiempo en otro sitio. Cosas de la vida, ¿no? Y luego, segundo, pues porque realmente tampoco tenía claro qué servicio iba a ofrecer, porque no sabía qué es lo que me iba a demandar la gente. Pero esto todo tiene un porqué y todo tiene un por qué pasan las cosas, ¿no? Y al final pues me ha venido genial esperar todo este tiempo. Era algo como que me pesaba mucho, pero al final entiendes que tienes que recorrer un camino para llegar a un sitio, ¿no? Y entonces durante el confinamiento decidí ponerme por fin con la página web de servicio. Después de todo este camino que había recorrido, pues sabía ya mis clientes qué es lo que me demandaban, cómo podía ayudarles, cuáles son los servicios que más me piden, y además he ido adaptándolo y mejorándolo en todo este tiempo. Así que era hora de ponerse a trabajar y por fin sacar y tener mi página web completa. Pero necesitaba ayuda, porque al final la vida no nos da para todo, también tengo mis clientes, y decidí contar con, bueno, pues 3 profesionales que me han ayudado un montón, y te voy a contar quiénes son. Por un lado, durante el confinamiento he estado haciendo unas sesiones de coaching estratégico con Alejandro Durán, pues para reenfocar un poco toda mi estrategia y un poco todo el trabajo que estaba haciendo. Ya os contaré más cosas porque me ha ayudado muchísimo a poner foco en cosas que para mí eran importantes, y me ha ayudado también mucho con este tema de la página web, pero más desde dentro. Luego también he contado con Noelia Pacheco, que es copywriter, para ayudarme con los textos de la página web, porque yo quería que de verdad transmitieran la esencia de lo que yo soy y de cómo yo trabajo con mis clientes y del lenguaje cercano con el que yo uso al día a día, y quería huir totalmente del lenguaje marketingiano que se ve en otras páginas. Y ella, pues la verdad que captó la idea perfectamente y me ha ayudado un montonazo, así que desde aquí muchísimas gracias, Noelia. Así que tenía la idea en mi cabeza, tenía a quien me iba a ayudar a plasmarla en palabras, y me faltaba pues la diseñadora. Y claro, como no, iba a contar con mi amiga Bego Romero, que fue la persona que elaboró ya los de marketing y mi página web, y en este caso pues también me ha ayudado en las páginas de venta, captando perfectamente la esencia y la idea que yo tenía en mi cabeza. Así que nada, también muchísimas gracias. Con esto lo que quiero deciros es que muchas veces nos pensamos que podemos absolutamente con todo y que yo lo voy a hacer todo, y voy a hacer los textos, voy a hacer las fotos y lo voy a hacer todo. Y no es así. Entonces, si yo hubiese seguido con el yo puedo, pues todavía este proyecto no hubiese visto la luz. Entonces, muchas veces contar con profesionales en los que confías, pues es la mejor opción para que un proyecto salga adelante, y yo estoy súper contenta. Este vídeo no es un vídeo sobre los servicios que yo ofrezco, para eso va a mi página web y los ves. Es un vídeo en el que lo que quería compartir contigo es, pues bueno, que muchas veces es mejor parar, que todo tiene su proceso y que todo pasa por algo. Que el confinamiento a mí me ha traído algunas cosas buenas, y una de ellas es esta, otra es otro proyecto que espero contarte muy pronto. Y que eso, que al final pues tienes que parar, tienes que poner foco en lo que quieres conseguir, y si ves que tú solo no puedes hacerlo, pues tienes que pedir ayuda a profesionales en los que confíes y con los que sabes que vas a trabajar a gusto, y eso es lo que yo he hecho. Así que por fin tengo mi página web completa con mis servicios de consultoría, de formación, de eventos, de charlas, de ponencias. Espero que os guste muchísimo. Sobre todo lo que espero es que me veáis a mí en la página web, que al final es de eso de lo que se trata, ¿no? Es decir, de que refleje lo que es la esencia de la persona, y nada, y me digáis qué os parece. Así que sin más, pues os voy a dejar un ratito disfrutando de este rincón tan bonito que me encanta y me inspira muchísimo. Muchas gracias a todos y un beso súper fuerte. ¡Mua!